En el año 1895, el presidente José Evaristo Uriburu sanciona un decreto con el cual crea el Museo Nacional de Bellas Artes. El museo empieza con un conjunto inicial de 163 obras, gracias a donaciones de José Guerrico y Adriano Rossi. Su primer director fue Eduardo Schiaffino, el cual proyectaba un museo metropolitano, cuya colección permitiera la lectura de la historia del arte siguiendo el ejemplo de los museos europeos y norteamericanos contemporáneos. El 25 de diciembre de 1896 se inaugura el edificio en Bon Marché. Años más tarde, el museo deja su sede y se traslada al pabellón argentino. En julio de 1911 se abren sus puertas nuevamente. En 1932 definitivamente se traslada a su sede actual. 10 años después, la Biblioteca de Bellas Artes adquiere carácter público, aunque este seguía siendo selecto, ya que una gran parte de la población en ese entonces era analfabeta. Durante la Revolución Libertadora, el museo permanece cerrado al público. En 1960 se construye el pabellón anexo para la exposición de 150 años de arte argentino. 20 años más tarde, se abre la sala del primer piso de arte argentino e internacional. En la Navidad de ese mismo año, el museo sufre un robo de 23 piezas de la colección, 3 de las cuales fueron recuperadas en el año 2005. 2005 también es el año en el cual se estrena la sala que permanece al arte precolombino andino. Por último, en 2011, se remodelan las salas de arte europeo de planta baja, las que actualmente conocemos. Pintan las paredes de los espacios interiores con una paleta de colores fuertes. Dejando de lado un poco la historia del museo, daremos detalles de dos de las muchas salas que posee. En la sala número 2, la cual se dedica al arte europeo en los siglos XV y XVI, encontramos el Renacimiento. Así se llama el movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. La ciudad de Florencia, en Italia, fue un lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento. En cuanto a pinturas, las novedades del Renacimiento fueron conceptos como volumen tridimensional, perspectiva, naturalismo, que alejan a su obra de los rígidos modos de la tradición bizantina y gótica y preludían el Renacimiento pictórico. Los pintores trabajaban en obras de temáticas como la mitología, la alegoría y el retrato, pero en su gran mayoría religiosos. En estos querían demostrar la gran fe a Dios y al mismo tiempo acercar a la gente analfabeta, ya que no podía leer la Biblia, a la fe cristiana. En esta sala encontramos gran variedad de obras, pero solo detallaremos dos de ellas. La primera se titula Virgen con Niño. Las cualidades de la obra, coherentes con el concepto de figura suspendida, está adherida al brocado de fondo, cuyos bordes replegados lejos insinúan doble cubierto de cabeza de María. Solo constituyen acentos lineales decorativos complementarios de las guardas interiores. Esta es representativa de la tendencia creciente en Florencia del último cuarto del siglo XIV, que derivó en el estilo denominado gótico internacional de fines del XIV y las primeras décadas del XV. Su autor es Agnolo Gaddi, cuya vida duró entre el año 1396 hasta 1413. La obra la creó entre los años 1373 y 1385. El museo logra conseguirla tras una donación de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Su género es gótico y religioso. Su técnica es el temple y es una pintura de estilo medieval y está hecha sobre madera y sus medidas son de 190 por 77 centímetros. La siguiente obra se llama Santa Conversación. Esta obra nos muestra a la Virgen en el centro, sosteniendo un niño sobre su pierna derecha y otro arrodillado a sus pies. Se encuentra rodeada por 2 santos de cada lado y 3 ángeles que sostienen un libro en la parte superior. El pedestal fracturado sugiere la idea de ámbito ruinoso. El fondo de la obra se compone con el paisaje montañoso con árboles, edificios entre colinas, grupo de pastores con animales y caminantes. Su autor es el reconocido Niccolò Pisano, de nacionalidad italiana, cuya vida transcurrió entre los años 1470 hasta el 1538. La obra fue hecha entre los años 1525 y 1530. Esta es de género religioso y su técnica es el óleo.
Es una pintura de estilo renacentista y está hecha sobre una tabla y sus medidas son de 257 por 193 centímetros. Ahora sí, cambiando de sala, nos encontramos en la número 5, la cual se titula Manierismo y Barroco. Hablando en un aspecto general, esto es un estilo de reacción anticlásica que cuestionaba la validez del ideal de belleza definido en el Alto Renacimiento. Se preocupaba por solucionar problemas artísticos intrincados, como desnudos retratados en posturas complicadas. Las figuras en las obras tienen frecuentemente extremidades graciosas pero raramente alargadas, cabezas pequeñas y semblante estilizado, mientras sus posturas permanecen difíciles o artificiales, es decir, que haya maniería. Los colores no remiten a la naturaleza, sino que son extraños, fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí, en vez de apoyarse en gamas. Detallaremos 3 de las abundantes obras. Empecemos. La primera, llamada Retrato de la Infanta María Teresa de España. En esta obra se ve a la antes citada, hija de Felipe IV de España y de Isabel de Borbón. Está representada de 3/4 ante un fondo neutro. Lleva una peluca corta, abultada y rizada con ondas paralelas, adornada con lazos en forma de abanicos o mariposas. El traje se caracteriza por el gran cuello plano que cubre los hombros, rematados por una pieza de gasa plegada. Lo adorna un doble collar de oro sujeto por 2 joyeles, uno sobre el pecho y otro sobre el hombro. El autor de esta excelentísima obra fue hecha por Velázquez. Es un retrato con una técnica de óleo. Esto incluye una pintura del estilo barroco. Está hecha sobre tela y sus medidas son de 105,8 por 90,5 centímetros con el marco incluido. La segunda obra de cual hablaremos se llama La vanidad de la vida. El mensaje que pretende transmitir es la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte, animando a la adopción de un sombrío punto de vista sobre el mundo. Es, al mismo tiempo, un elemento esencial en el surgimiento del bodegón, como género individual. Lamentablemente el autor es anónimo. Su técnica es el óleo y es una pintura sobre tela y sus medidas son de 134,1 por 182,5 centímetros. Como cierre, veremos la última obra titulada Jesús en los huertos de olivos. En la parte superior están Cristo y un ángel, mientras que los apóstoles aparecen en la esquina inferior, donde también se sitúa Judas y los enviados de los fariseos. La obra tiene como fondo la oscuridad de la noche, iluminada únicamente por un gran foco de luz. Destacada la postura reverente de Jesucristo y el escorzo de los apóstoles. Su autor se llama Theotokopoulos Domeneikos, más conocido como el Greco, de nacionalidad española. Su género es religioso y está hecha en una técnica de óleo. El mismo es una pintura de estilo manierista y sus medidas son de 135,5 por 103 centímetros, claramente incluyendo el marco. Para concluir, les agradezco por acompañarnos en este pequeño viaje por el Museo de Bellas Artes.